Mi nombre es Luz María Damián Muñiz. El nombre del módulo: Proyectos educativos en el aula. El nombre de la evidencia: la importancia de la investigación educativa. No es fundamental el reconocimiento de teorías educativas siendo docente, pero resulta importante si se ha decidido trabajar en la educación. Descartar o asumir alguna teoría da cuenta más bien de la posibilidad de entender el quehacer docente, pero incluso más allá de eso, nos permite comprender el proceder de la educación de forma institucionalizada. Hay que ahondar concienzudamente en la posibilidad más básica, es decir, si se quiere ver así, trabajarlo en un discurso de segundo orden. Entonces hay que dar cuenta de las cuestiones más básicas, mostrando la caracterización en primera instancia de la importancia de dicha de la educación, del problema del conocimiento y también de la importancia biológica, social y cultural del estudiante. Al respecto se cuestiona Fernando Savater. ¿Debe la educación preparar aptos competidores en el mercado laboral o formar hombres completos? ¿Ha de potenciar la autonomía de cada individuo, a menudo crítica y disidente, o la cuestión social? ¿Debe desarrollar la originalidad innovadora o mantener la identidad tradicional del grupo? ¿Atenderá a la eficacia práctica o apostará por el riesgo creador? ¿Reproducirá el orden existente o instruirá a los rebeldes que el valor de educar puede derrocarlo? ¿Mantendrá una escrupulosa neutralidad ante la pluralidad de opciones ideológicas, religiosas, sexuales y otras diferentes formas de vida? ¿O decantará por razonar lo preferible y proponer modelos de excelencia? ¿Puede simultanearse todos estos objetivos o algunos de ellos resultar incompatibles? En último caso, ¿cómo y quién debe decidir por cuáles optar? Fin de cita. Bajo estas interrogantes, es posible que la educación institucionalizada sugiera respuestas provisionales. Sin embargo, es necesario que el docente comprenda la necesidad y el punto de encuentro que dichas preguntas contienen. Es decir, la pregunta para el profesor será una posibilidad de encontrar un sendero propicio para su quehacer, y si no, por lo menos su despliegue tendrá la necesidad de ahondar en las posturas que se refieren a la educación. En otras palabras, es menester que el profesor refleje un conocimiento de la investigación de la educación. En este sentido, existen posturas donde el objetivo apremiante es que se comprendan los procesos mentales que posibilitan el aprendizaje y con ello establecer métodos pertinentes para que dicho aprendizaje se lleve a cabo. Existen, por lo menos, dos grandes grupos: las teorías instruccionistas basadas en el conductismo y las constructivistas. Las primeras nos muestran como principal fundamento la observación de las reacciones de la conducta humana, y la segunda nos muestra el proceso de enseñanza-aprendizaje y su flexibilidad y dinamismo, donde el estudiante se siente libre y aprende en base a un proceso muy individual. En el caso del conductismo, encontramos cuestiones fundamentales de la conducta humana, desde las reacciones observadas por Pavlov hasta el condicionamiento operante de Skinner, que nos sugiere que las reacciones de la conducta las podemos modificar y controlar a voluntad, estímulo-respuesta, enfocándose en el estímulo y el reforzamiento. Por otro lado, y pasando revista por algunas teorías de la educación, encontramos propuestas como Cagne, la cual oscila ya en un análisis de resultados. Dicho autor da cuenta de los procesos en base a la teoría del aprendizaje, pero desde un punto de encuentro entre conductismo y constructivismo. Desde el constructivismo tenemos representantes como Vygotsky, el cual da cuenta de la teoría sociocultural que se acerca a un aprendizaje colaborativo y de competencias, es decir, menciona el aprendizaje en referencia con el contexto del estudiante y la importancia de las condiciones adecuadas para generar un proceso de apropiación por parte de los mismos. Es fundamental el reconocimiento de este autor en la medida que no se centra en la naturaleza del conocimiento, sino que comprende la importancia de los protagonistas del proceso educativo y da mérito al docente como experto. Este autor establece zonas de desarrollo con el fin de que, en medida que el experto va mostrando o caracterizando el conocimiento, los estudiantes van haciendo más pequeñas estas zonas hasta que ellos mismos se vuelven independientes. Desde la perspectiva constructivista, también existen autores que dan cuenta, además de la condición biológica de los estudiantes, como Brunner y Piaget. El
El primero establece etapas de desarrollo en base al ordenamiento del mundo, activa, icónica y simbólica, y cómo el adulto las interrelaciona, generando propiamente una construcción compleja. En el caso de Piaget, establece en su teoría una visión psicogenética constructivista que también trabaja en 4 etapas: sensomotora, preparacional de operaciones concretas y de operaciones formales. En este sentido, y después de pasar revista por algunas teorías, es imperante decir que la investigación en la educación es fundamental en el docente, además del reconocimiento de la teorización ya generada, para lograr reconocer en el hombre la apropiación del conocimiento o por lo menos la posibilidad de generarlo. Postura personal. En base a las propuestas que someramente he pasado revista, considero que hay una necesidad del profesor por teorizar y encontrar en dicha teorización una configuración intelectual que sirva de partida, pero antes de eso, el profesor tendrá que establecer la necesidad de generar objetivos claros en los estudiantes, es decir, buscar de forma clara su aprendizaje y sobre todo indagar en las posturas para tener vertientes específicas que le ayuden a encontrar una utilidad o referente preciso de lo que sea imperante. Estas vertientes oscilan entre la naturaleza del conocimiento, que impactará directamente con la detección de quien lo requiere. Por ejemplo, si se considera el desarrollo del estudiante, entonces podrá entender e investigar en su asignatura los elementos propicios para que sus estudiantes logren un óptimo desempeño. En esta tónica, si el profesor entiende las vías conductistas y constructivistas, es posible que comprenda los procesos del estudiante y también una configuración para las etapas de su desarrollo. Es decir, si el estudiante requiere refuerzos, sería un tanto incoherente dar libertades en su aprendizaje y quizá en otros estudiantes es necesario dicha concesión con el fin de lograr que se independice en la gestión de su conocimiento. Al respecto, y pese a que los autores dan cuenta de forma precisa de sus teorías, considero necesario que haya una visión de la teorización e investigación en pro de la utilidad, dando matices en su complejo teórico para entender su práctica, dado que la aplicación de las teorías no necesariamente hablará de forma fiel del quehacer docente o de las posibilidades de los estudiantes, pero conocer la teorización y permitir la investigación en la educación nos da herramientas para mejorar nuestra profesión. Concluyo, pues, con una cita de Freire. Con la palabra, el hombre se hace hombre. Al decir su palabra, el hombre asume conscientemente su esencial condición humana. El método que le propicia ese aprendizaje abarca al hombre todo, y sus principios fundamentan toda pedagogía, desde la alfabetización hasta los más altos niveles del quehacer docente universitario.